Mexicanos y mexicanas, Ecuador pierde, así es. Lo que hizo este presidente junior, Daniel Noboa, obviamente gringo, también mencionarlo, pues le salió el tiro por la culata. Creyó que todo el mundo lo iba a apoyar, pero no, al contrario. Todos los países lo condenaron, se está quedando solo, es más, y hasta en Ecuador perdió la mayoría, así es. Es más, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, aquí en México pues ya retiraron la bandera de Ecuador de la embajada ecuatoriana en México. Sigo leyendo. Todo nuestro respaldo a las medidas tomadas por el presidente López Obrador para la fragante violación de nuestra soberanía nacional que encabezó Daniel Noboa. Bueno, aquí está el momento. Porque se hizo lo mismo, ojo por ojo. Pues ya lo vieron, mexicanos y mexicanas, este momento donde se baja la bandera de Ecuador de la embajada en Ecuador aquí en México. Como les digo, ojo por ojo, hizo lo mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones y pues se tuvieron que salir los embajadores de aquí de Ecuador. Y recalcar, mexicanos y mexicanas, que nosotros, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estamos contra el pueblo ecuatoriano, contra el pueblo hermano ecuatoriano, contra ellos no estamos contra estos gobernantes, contra el junior presidente gringo de Ecuador, Daniel Noboa. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, además también rompió relaciones Nicaragua. Imagínense, ¿qué dijo Nicaragua? No, hombre, si voy a tener estas personas que violan los derechos internacionales, pues también yo voy a romper relaciones igual que México. Después del anuncio de la ruptura diplomática de México, Nicaragua también cortó sus lazos con Ecuador. La nación centroamericana se solidarizó con Andrés Manuel López Obrador y exigió el cumplimiento del derecho internacional. Desde Managua, nuestra compañera Silvana Jarquín León nos amplía. Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, respalda a México y exige el cumplimiento del derecho internacional tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la sede de la Embajada de México en Ecuador. A través de un comunicado oficial, el gobierno nicaragüense se ha pronunciado en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno ecuatoriano. En este sentido, Nicaragua ha expresado su total solidaridad y acompañamiento en cualquier acción legal que de esto se derive al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Recordemos que el 1 de septiembre del año 2020 Nicaragua había retirado la embajada en Quito y con este pronunciamiento se formaliza la ruptura de toda relación diplomática. El rechazo de América Latina al asalto policial a la Embajada de México en Ecuador ha sido unánime. Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, considera que el insólito allanamiento de la Embajada de México por parte de las fuerzas militares, así como el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, protegido legalmente en la Embajada mexicana mediante el derecho de asilo político, y el maltrato a todo el personal diplomático mexicano, conforman graves violaciones al derecho internacional, un hecho sin precedentes. Pues ya lo vieron y escucharon, mexicanos y mexicanas, Nicaragua también rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, obviamente por estas cuestiones lógicas. Dice, no, pues esto que está haciendo este facho junior, dice, no, mejor evito los problemas y me deshago de esto de una vez, aparte por el apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. También, obviamente, el presidente de Venezuela, Maduro, ¿qué dijo sobre esta cuestión? Dice, es un acto de barbarie, algo nunca antes visto en América Latina. El gobierno de derecha pro-yanqui del Ecuador violó brutalmente el derecho internacional, asaltando la Embajada de México en Ecuador,
y secuestrando a un solicitante de asilo político reconocido por el gobierno mexicano. Venezuela alza contundentemente su voz para rechazar este acto fascista contrario al derecho internacional y expresa su plena y absoluta solidaridad al presidente y pueblo de México. También ya se le ha visto en varias ocasiones a Nicolás Maduro enfrentarse a Daniel Noboa, este junior, presidente de Ecuador. ¿Por qué? Porque en cuanto entró Estados Unidos a Ecuador por esta cuestión de la supuesta violencia que sufrió hace algunos meses, en cuanto llegó a Estados Unidos, en cuanto llegó la generala del Comando Sur, creo aquí se los mostré, bueno, una canciller o una diplomática de Ecuador declaró que Nicolás Maduro no era el presidente de Venezuela, o sea, no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela, imagínense. Bueno, es lo que les digo, llega a Estados Unidos, a Ecuador y empieza a desestabilizar la región, a desestabilizar América Latina. Ese es el punto. Bueno, ¿y qué opinan los ecuatorianos? ¿Qué opina el pueblo ecuatoriano sobre el presidente junior que tienen y esta cuestión de violar la soberanía mexicana? Y yo creo que lo que acaba de cometer el gobierno fascista de Noboa es un crimen, atacar al pueblo mexicano, atacar su territorio para legitimar toda su práctica nociva y miserable en este país. Porque además, al margen del tema del señor Glass es un ciudadano ecuatoriano y no puede ser tratado como lo han tratado estos miserables. Y tampoco pueden invadir la embajada mexicana. En cualquier parte del mundo esto es un acto de guerra. ¿Sí? Están violentando, pero es parte solamente con un presidente bobo que tiene una tradición de masacres de la familia Noboa, se puede dar lo que se ha dado en este país. Ahora, ¿qué consideran qué consecuencias traería a nivel internacional esta ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador? Bueno, yo quisiera que todos los países se unieran a México en la protesta contra lo que han hecho, humillado al embajador encargado de México. Señor, esto es un atropello, una violación. No tienen derecho de hacer eso, que por una persona invadan una embajada. Estábamos realmente indignados, señor. Esto trae muchas consecuencias en contra de nuestro país. ¿Se han dado cita entonces acá, para respaldar al pueblo mexicano y rechazar esta acción? Efectivamente, estamos en contra de la actuación nefasta de este gobierno nefasto y a favor del pueblo mexicano y de la dignidad del derecho internacional. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, expresando este rechazo de lo que está haciendo este gobierno fascista ahí en Ecuador. Y es allá en Ecuador donde están entrevistando a estas personas por esta cuestión. Y si escucharon, pues eso sobre la cuestión que entraron por este señor, por el ex vicepresidente que el gobierno de México le dio asilo político. Por esta razón entraron a la embajada. Bueno, ¿y por qué razón entraron a la embajada, mexicanos y mexicanas? ¿Por qué razón entraron a esta embajada? Bueno, dice, no es casualidad, lo había dicho la jefa del Comando Sur, lo que les había mencionado. Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador. Bueno, y Jorge Glass, la persona por la que entraron, el ex vicepresidente de Ecuador, sería el candidato contra la derecha en las próximas elecciones. Fueron a eliminar la amenaza. La orden salió de la embajada Yankee, Plan Cóndor 2.0. Pero bueno, vamos a seguir viendo condenas nuevamente del pueblo ecuatoriano. Vamos a escucharlos qué dicen por esta cuestión, por este atropello sobre las leyes internacionales y sobre la invasión a la Embajada de México. Casi, como les digo nuevamente, una declaración de guerra. Ustedes lo escucharon por parte de los primeros ecuatorianos que les mostré aquí. A la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos. Igual queremos pedir disculpas públicas a toda la comunidad mexicana, a todo el país en México, ¿no es cierto? Y sabemos que nuestros hermanos en el Ecuador también piden esas disculpas y se sienten y nos sentimos avergonzados de esta actuación de este niño caprichoso, ¿no es cierto? Así que pedimos esas disculpas
Nosotros en Nueva York, mexicanos y ecuatorianos, no vamos a portarnos indiferentes, porque sabemos que solamente es la actuación de un caprichoso. Hiciste muy mal, Noboa, te equivocaste, y eso lo rechazamos y rechaza todo el mundo, y sabemos que va a haber represalias de todos los otros países, ¡Que viva México! ¡Que viva! Bueno, ¡Noboa! ¡Noboa! ¡Esto no es una hacienda! ¡Esto es un país! Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, y sí, justamente ya empezaron las represalias, Ya vimos lo que está haciendo Nicaragua, ya pues todos los países que están apoyando a México, pues toda América Latina, en pocas palabras. Y quienes están a favor de Ecuador, cero, hasta el momento. Es más, hasta Estados Unidos puso una carta a través de Ken Salazar, aquí el embajador de Estados Unidos en México. Y pues esto le salió el tiro por la culata, sobre todo porque fue respaldado por Estados Unidos, literalmente. Pero bueno, ya Estados Unidos tuvo que decir de que bueno, estoy del lado de México. No condenó a Ecuador y dijo que bueno, México y Ecuador tienen que solucionar sus problemas. Pero vean, ¿qué es lo que pasó? Es lo que les mencioné al principio. Presidente de Ecuador, Junior, se queda sin mayoría en el Congreso por asalto a la Embajada de México. Creyó que todos lo iban a apoyar, así como lo que está pasando al contrario con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde todo el mundo lo está respaldando y todos los mexicanos, hasta la oposición, mencionando que solamente el PRI, porque hay personas del PAN que, híjole, le echan la culpa. ¿Ustedes creen? Bueno, y decirles que estas personas del PAN que apoyan mucho a Javier Milei, bueno, hasta el mismísimo loco de Javier Milei condenó esto que hizo Ecuador. Imagínense, se puso del lado de México, se puso del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esto que creyó Daniel Noboa que iba a ocurrir, que iba a que todos los ecuatorianos y la política allá se pusieran en su lugar, se pusieran a favor de él. Bueno, el Partido Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa perdió el apoyo de Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional de Ecuador, con lo que pierde la mayoría. Bueno, aquí está el momento donde piden esta cuestión donde ya no tienen el apoyo, obviamente por lo que ocurrió en la Embajada de México. Nosotros no vamos a respaldar estas acciones que violentan el ordenamiento constitucional y también el derecho internacional público. Y esto no se trata de corrupción, presidente Noboa. Esto se trata de votos, porque la acción del día de ayer demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo. Por eso, 11 veces no les dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución Ciudadana. Ojalá que con la misma fuerza que el día de ayer ultrajaron y vejaron al ex vicepresidente Jorge Glass y que lo secuestraron, que con esa misma fuerza hubiesen actuado para prevenir que no se les fugue delincuentes de alta peligrosidad como Fito, como Colón Pico, que en su gobierno, que en sus narices se fugaron y que con esa misma fuerza hubiesen actuado para recapturarlos. Presidente Noboa, ojalá que no utilicen la persecución para silenciar a quienes de forma responsable se opongan a su gobierno y le hagan conocer al país cuando usted y sus ministros se están equivocando. Y recuerde también que en un gobierno democrático el derecho es la fuerza de la razón, pero que en un gobierno dictatorial es la fuerza, la razón del poder y que este nunca es eterno. Gracias. Ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Pues este repudio y pues la cuestión de que pues va a perder la mayoría este señor, Junior. Y sobre todo ya había visto una cuestión de que esto que hizo también para tener el apoyo, supuestamente que él quería que
fuera como resultado de estas acciones era porque estaba perdiendo popularidad, estaba hasta abajo la popularidad de este señor. Entonces dijo, voy a hacer esto, voy a meterme a la Embajada de México, voy a sacar al vicepresidente y pues voy a obtener nuevamente, me va a crecer la popularidad, pero al contrario, perdió mayoría, los ecuatorianos no lo respaldan y pues ya lo vimos en Ecuador y en Estados Unidos. Los ecuatorianos dicen, esto que hiciste, hermano, estuvo muy mal, y pues obviamente todo el apoyo para México, para nuestros hermanos mexicanos, así como lo alcanzamos a escuchar. Pero fíjense, esta hipocresía, híjole, está tremenda. No sé si se dieron cuenta que Israel, por la cuestión de lo que está ocurriendo en Palestina, bueno, pues atacó, así con drones, atacó un consulado de Irán en Siria y mató a 2 generales y otros 5 oficiales. Así ocurrió. Bueno, adivinen quién no condenó esto. Pues nada más y nada menos que Estados Unidos. Y obviamente porque Israel tiene comprado a Estados Unidos por obvias razones. Bueno, pasó este ataque a un consulado de Irán en otro país, en Siria, pues obviamente matando a 2 generales y a varias personas. Y en la ONU, pues Ecuador se quejó de esto. O sea, imagínense, quejándose de una invasión, sobre todo de un ataque a una embajada. ¿Y qué es lo que hace Ecuador en su país? Pues invade a la Embajada de México. O sea, no hay aquí palabras de esta hipocresía. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el Secretario General Adjunto Khaled Hiari, y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el Secretario General sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales, por lo que además seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, casi expresando esta cuestión por lo que ocurrió en México, pero no, fue por lo que hizo Israel ante la embajada de Irán en Siria. Pero vean, o sea, esta hipocresía completamente, como dice Juncal Solano, dice, tan hipócritas como los panistas, con razón se entienden también y se defienden entre ellos. Días antes, Ecuador criticaba lo que hizo versus México el viernes en la embajada. Entonces, pues no se les entiende aquí. Critican a otras naciones, pero bueno, cuando ellos lo hacen, no estamos
defendiendo nuestro territorio supuestamente. Estamos sacando a criminales, es lo que, la excusa. Y aquí pudieron escuchar a este señor, al embajador de Ecuador en las Naciones Unidas. También mencionó que no hay excusas para esto, para un ataque a un consulado. Imagínense. Bueno, así las cosas, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.